acabó, apaga la luz y vámonos. No, yo quiero decirle que sí hay posibilidad. Que en Dios todo es posible. Que es mucho más que un cliché. Que es mucho más que un ejercicio de memoria. Que es mucho más que una repetición para el aprendizaje. Es un principio eterno. Referirse a Dios como el que todo lo puede es hablar de la esencia, oiga bien, de la naturaleza de Dios. Nosotros hablamos de una naturaleza, pero en sí Dios es supernatural, sobrenatural. Y expresar lo que Cristo expresó es hablar un lenguaje distinto. Ya basta que en nuestras casas, a raíz de estas serias y fuertes circunstancias en las cuales vive el país, usted esté utilizando el lenguaje no correcto cuando abre la nevera, cuando tiene que hacer una cola, porque ese lenguaje se lo dejamos a quienes piensan que no hay posibilidad. Pero nosotros que creemos en el Todopoderoso, creemos que todo es posible. Yo sigo creyendo que aunque sea difícil por lo que estamos pasando, voy a decir las palabras del Rabí Akiva: esto también pasará. Y esto también pasará y nosotros seguimos de pie, seguimos adelante y seguimos con este mismo mensaje. Porque este es el mensaje que abre todas las puertas. Y saben, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Jesús dijo: yo soy el que abro y ninguno cierra. ¿Saben la magnitud de lo que está diciendo Jesús? Que por donde Él te meta, pueden ponerte tropiezos, pero no van a detener tu camino. Yo soy el que abre y ninguno cierra, incluyendo al diablo. Ni el diablo va a poder cerrarla. Yo soy el que abro y ninguno cierra, pero también soy el que cierra y ninguno abre. Entonces, fíjense el peso del poder y el control que tiene Jesús. Es más, Jesús cuando resucitó se le aparece a sus discípulos y les dice: me ha sido entregada toda potestad de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Es decir, pueden contar conmigo para la labor que van a hacer, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, soy el Todopoderoso, soy el que todo lo puede. Y si me tienes a mí como aliado, como tu Señor, como tu Maestro, como tu Salvador, entonces tú también entras en la misma categoría de creer que lo que sale por tus labios, respaldado por el principio divino, todo lo vas a obtener, todo se puede. Amén. Por eso hoy queremos romper con una estructura que nos dice el mundo, una estructura que nos dicen los sistemas, una estructura que nos dicen los gobiernos, las naciones, del mundo de lo imposible. Hoy nosotros vamos a hablar del mundo de lo posible, de la misión posible. Ustedes saben que se hizo famosa las películas estas de Misión Imposible, por lo difícil, por lo duro, por el riesgo que se obtenía allí. Pero yo hoy voy a hacer un llamado a todo lo posible, y que con el respaldo del Señor usted sabe que todo va a marchar bien. Entonces quiero tomar una porción bíblica que posee dentro de ella misma dos escenarios: el mundo de lo imposible y el camino de lo posible. Y está allí muy claro. Y lo más bonito de esto es que se da en la vida real, en la vida sencilla, en la vida cotidiana, que es la misma que puede suceder en nosotros con todos los conflictos y escenarios que se nos presentan. Miren, en un abrir y cerrar de ojos, eso que nosotros hemos considerado imposible, en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar de escenario y puede entrar entre lo posible. Puede ser una cosa, algo que usted quiera emprender, que se le ha cerrado por aquí, se le ha puesto un obstáculo por allá, pero usted tranquilo, porque en cualquier momento cambia el escenario y se devuelve a lo posible. Amén. Con esa mentalidad nosotros necesitamos vivir, porque cuando se presentan los tropiezos, uno sabe que Dios tiene el control, que lo que pueda pasar, oiga bien, es momentáneo, que va a producir cierta incomodidad,
pero ¿quién dijo que la vida no ofrece incomodidad? Pero nosotros no nos quedamos en el hoyo de la incomodidad, ni la incertidumbre de la incomodidad, ni en la queja de la incomodidad. Al contrario, decimos como dijo Pablo: para el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si estoy aquí, hoy estoy aquí, y quien está conmigo me va a respaldar. Y si estoy allá, va a estar conmigo y también me va a respaldar en cada paso que yo doy. Dentro de los evangelios, como cuando estudiamos los evangelios sinópticos, estudiamos un paralelismo, porque tanto Mateo, Marco y Lucas, que son evangelios sinópticos, cuentan una historia desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos, pero alrededor tiene en sí la esencia es la misma. ¿Ok? Lo que pasa es que hay unos, como el caso de Lucas, que yo lo achaco a que fue un gran investigador, pero tenía otro tipo de mentalidad y cultura, porque era todo un profesional, un tipo bien estudiado, un médico, y la perspectiva de él era muy distinta a la de Marcos y a la de Mateo, en lo que es la redacción, la expresión, es más, hasta en la investigación, porque Lucas fue tan insistente en investigar las escrituras y todo lo que venía inspirado por Dios, que no solamente escribe el evangelio de Lucas, sino que escribe los hechos de los apóstoles. Eso es interesantísimo. Entonces era un tipo curioso, y hay que analizar los detalles que encontramos en cada texto que Lucas redacta. En el capítulo 5 de Lucas, versículos 1 y 11, se dice que Jesús está rompiendo la liga, vamos a decirlo así, con su ministerio. Y sucede esto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿dónde? Es que en Genesaret suceden cosas muy buenas, ¿eh? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, eso, mire, a veces uno dice, pero ¿por qué tiene necesidad de decir que se sentaba? ¿Qué más da si estaba de pie o que estaba sentado? No, estar sentado es tomar la posición de un rabí. Y tener la posición de un rabí es la investidura de alguien que va a enseñar con categoría, con conciencia. Era un rabí, Jesús era un rabí. Y entonces, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Oiga bien, voy a detenerme aquí porque lo voy a hacer de manera distinta, como lo hice en el primer servicio, y voy a tratar de cambiar un mensaje temático a una homilia, leyendo, interpretando, tomando algunos símbolos, aunque no se trata de interpretar símbolos aquí, porque los evangelios, no dan para interpretar muchos símbolos. Pero lo voy a hacer de esta manera. Y les digo que lo primero que acabo de leer, dentro de un escenario general, es la parte de la cual yo les dije, que es el escenario de lo imposible, el mundo de los imposibles, donde nada se da, donde todo se cierra, donde se acorta la esperanza, se acorta la vida, se llenan de enfermedades, se llenan de ruina, se les cierran los caminos. Algunos llegan a decir que están empavados, y otros les recomiendan a los otros: esa pava se te va con cariaquito morado. Y otros son tan atrevidos que mandan a buscar al tipo que le lee las cartas, y todavía no resuelve nada. Pues es que es imposible, porque en el mundo de lo imposible no se resuelve solo. Entonces estamos viendo acá que en este mundo de lo imposible, en el lago de Genesaret, por cierto, déjenme recordarles un poco el por qué el lago de Genesaret. Porque resulta que en el lago de Genesaret era el sitio de una serie de manifestaciones del poder de Jesús. No era porque el lago de Genesaret hacía referencia a Genesaret aquí. No. Aunque de repente la haga. Pero era porque allí,
en el entorno, es más, encima del lago y debajo del lago hubo manifestación del poder de Jesús. Vamos a recordar un poquito, a ver eso. En el entorno y allí encima del mar de Galilea o lago de Genesaret, ¿qué sucedió? Jesús calmó la tempestad. Ahora digamos algo. Sí calmó la tempestad. Pero ¿cuál es el objetivo de calmar una tempestad? Calmar a los que están sufriendo por causa de la tempestad. Porque sus discípulos que estaban con él les dijeron, pero bueno, tú estás durmiendo y no te da cuestión de que nosotros aquí vamos a perecer. Bueno, y Jesús se levantó, le habló al mar, el mar se calmó, pero era por ellos también, para calmarlos a ellos. Entonces, ahí está uno de los milagros, allí en el mar de Galilea, o lago de Genesaret, o el mar de Tiberias. También allí Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Si recordamos un poquito la historia, ¿qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Tenía 12 años. 12 años con una enfermedad. Y según dice Marcos, que es el que lo narra, porque Marcos, la visión de Marcos es presentar más los milagros de Jesús. Y Marcos narra, dice que tenía 12 años visitando a todos los médicos, que consultó con todos, y algunos exageradamente agregándole un poco a la escritura, dicen a lo mejor visitó al brujo, y si conoció al hermano Cocó, también fue al hermano Cocó para que, claro, todo eso, o sea, es la imaginación de todo esto. Sin embargo, no pudo ser sanada. Y en ese mundo de lo imposible, ¿qué hizo Jesús? La sanó. Amén. También encontramos, ay Dios mío, que ahí mismo en el lago de Genesaret el Señor caminó sobre las aguas. Y lo bueno de que el Señor camine sobre las aguas es que Él invita a los demás a que caminen sobre las aguas. Porque en el Señor, el que aprende a caminar sobre la superficie de las realidades, puede caminar en la profundidad del océano. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Jesús caminó sobre las aguas, y no es el simple hecho de pasearse como se pasean ahora ¿cómo se llaman? Los ilusionistas allá en Las Vegas, que hasta caminan sobre las aguas y todos sabemos que eso es un truco. Jesús demuestra caminar sobre las aguas porque Él es el Señor de la naturaleza. Solamente Él puede caminar de manera cierta sobre la naturaleza, cabalgar la naturaleza, domar la naturaleza, tomarlo por el cabestro y meterle freno a la naturaleza. Solo es Él. Y allí en Genesaret, en el lago de Genesaret, Jesús caminó sobre el mar, sobre las aguas. Allí en el entorno de Genesaret, Jesús alimentó a 4,000 personas. Ahora vemos otra fase de los milagros de Jesús, que es la provisión. ¿De qué tememos? De que no haya en la economía venezolana. ¿Qué más da? Si tu proveedor no es el gobierno, tu proveedor es Jesús. Y si Él pudo alimentar 4,000 personas, solamente esa multiplicación de panes y peces, de un poquito hizo mucho, también lo puede hacer contigo y conmigo. Amén. Por otro lado, ocurre la primera pesca milagrosa, que es esta, aunque algunos quieren ubicarla en el contexto después de la resurrección. Está muy evidente después de haberlo estudiado y hacer una exégesis, que cada uno ocurre en momentos distintos, uno antes y otro después, ¿ok? Sobre las dos pescas milagrosas. Y les voy a decir algo. Si no le basta con uno, si no le basta con una vez que Él lo haga, también lo puede hacer 2 veces. Por eso usted lee los profetas, especialmente en Isaías, y va a leer muchas veces: otra vez os digo, otra vez os digo, otra vez haré,
otra vez haré. Porque el que lo hizo por primera vez está esperando que el que creyó la primera vez por haberlo hecho, por la iniciativa de Dios por primera vez, lo puede hacer por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta. Cálmate. Cálmate. Ten calma. Ya Él está caminando sobre las aguas. Tu provisión ya está lista. Y esto nada tiene que ver con consigna, tiene que ver con la manifestación del poder de Dios. Yo comentaba con Bexabé y le decía que si nosotros queremos construir un mensaje legítimo de reino, solamente hay que estudiar a Jesús. Con los evangelios, volver a los evangelios es volver a la esencia del mensaje del reino. Porque Jesús no predicó otra cosa. Cuando los discípulos querían ver señales, dijo: eso no les toca saber a ustedes. Quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería enseñarles no era que no iban a haber señales, es que antes de las señales siempre va a haber una misión. Y va a haber una asignación, y va a haber una capacitación. Porque las señales se van a dar, usted quiera o no quiera. Lo creamos o no lo creamos. Lo estudiemos o no lo estudiemos. Las señales se van a dar, se van a cumplir. Pero nosotros no caminamos en el reino por señales. Nosotros caminamos en el reino por obediencia a una asignación de parte de Dios para esta tierra. Amén. Amén. Entonces, le decía yo a Bexabé que necesitamos volver, y por ahí escribí algo, yo creo que se los envía a muchas personas, volver a lo básico, a lo que algunos vulgarmente llaman rudimentos, que no son ningunos rudimentos. Porque a veces la gente progresista, entre comillas, se adelanta tanto que pierde el rumbo. Y la única forma de recuperar el rumbo no es ver dónde estás, no, es regresar a donde saliste, desde allí, y empezar otra vez a construir. ¿Usted no se ha dado cuenta algunas veces? Yo no sé si eso le pasa a la gente después de 35 años, pero a mí me está pasando muy a menudo. Yo salgo de mi oficina allá en la casa y llego al cuarto porque voy a buscar algo. Y yo digo: ¿qué voy a hacer aquí? Ahora voy a aprovechar para ir al baño. Pero es verdad, ¿a qué vine? ¿Cuál es la única forma de yo obtener el conocimiento? Me voy, me devuelvo, y a lo mejor antes de llegar a mi oficina, ¡blum! Eso es lo que iba a hacer. Y oiga, eso no me pasa a mí por viejo. Eso nos puede pasar a todos. Me estoy haciendo entender. Revisemos los fundamentos, y especialmente, óigame bien, yo le creo más a Jesús que a los intérpretes de Jesús. Yo le creo más a Jesús que los que hablan de Jesús. Por eso, revisar la esencia del mensaje del reino, yo creo que es volver a ese poder. Es volver a esos escenarios de cambio, de transformación, de lo que nos parece cerrado, de repente se abrió de una forma inesperada y sobrenatural. Porque esa fue la vida de Jesús, ¿sí o no? Esa fue la vida de Jesús. Donde había hambre, Él multiplicaba los panes. Donde había un enfermo, lo sanaba. Donde había un muerto, lo resucitaba. Pero ¿para qué Jesús lo hizo todo eso? ¿Para crear de Él ser el héroe de toda la vida y de toda la humanidad en todos los tiempos? Es posible que sí. Pero Él dijo: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y no solamente con el lavatorio de pies. Él dijo: ustedes lo van a hacer y tienen que hacerlo porque yo les doy ejemplo, pero también harán cosas mayores que yo. Yo quisiera vivir eso en este tiempo. Si algo le pido a Dios antes de que me muera dentro de 100 años, es que yo pueda vivir eso. Es decir, hacer cosas mayores que Jesús. ¿Usted no le da curiosidad a eso? Si eso es así, hay que leer más a Jesús en los evangelios.
no es descartar a los autores de las cartas y de la doctrina. Pero si tú quieres saber del reino, el reino no es doctrina. ¿Me está escuchando? El reino es una presencia, es una persona. Porque sin rey no hay reino. Entonces tienes que conocer bien el rey para ver cómo se maneja el reino y cómo aplicas el reino, cómo aplicamos el reino en nuestra humanidad, en el mundo de lo imposible. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok, entonces ¿por qué el lago? Porque era el lugar de la vida de sus coetáneos de ese momento. Porque era el puerto de llegada y de salida del encuentro con otra gente. Fíjense, mire, Jesús no sabía nada de marketing, aunque sí sabía. Jesús no conoció la tecnología. Jesús no conoció eso de que ahora empalaga. Porque ahora todo el mundo habla de empoderar, de ¿cómo se llama? De emprender. Eso es un lenguaje que ya empalaga. Y como dice Salomón, la mucha miel no es buena. Entonces, porque esto se ha vuelto simple y llanamente un boom, un lenguaje, unos códigos. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy tratando de decir, que aún ignorando ese mismo lenguaje, Jesús se movía estratégicamente. Y por eso llegaba al puerto. Porque en el puerto llegaban los que eran y los que no eran. Los nacionales y los connacionales. Y llegaban también hasta los extranjeros. Llegaban allí. Y las más grandes empresas de ese momento estaban allí. Pedro era uno de esos empresarios. Los hijos de Zebedeo eran uno de esos empresarios que sabían de alianzas estratégicas y mucho más que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, Juan y Santiago eran lo que llaman los americanos partners. ¿Sabe qué es partner? Socios. Tenían una sociedad, tenían su empresa. Y entonces Jesús iba a ese lugar estratégicamente, porque así como Pedro, Juan y Jacobo, a lo mejor habían otras compañías pesqueras, otras camaroneras allí. Y él sabía que había que pescar peces. Pero cuando se trata de pescar a los hombres, a ver si pescamos a los grandes también. Entonces era el lugar de llegada y de salida del encuentro con otra gente, con otros mundos, porque el lago significa labor, fecundidad, riqueza y misterio. En realidad, Jesús se acerca al lago de Genezaret porque él está desarrollando una actividad de enseñanza y lleva su ministerio a la gente. Esto es espectacular. La gente no viene a su ministerio. Él va a la gente. Y yo creo que eso es concientizador para las iglesias como nosotros, que tenemos una plataforma discipular, siendo una iglesia discipular con una proyección y unas herramientas evangelizadoras para ir a la gente, no a que la gente venga para nosotros. Aquí viene la gente y se salva, pero más justo da cuando estamos en la calle y podemos salvar un alma. Allá da más gusto. ¿Ok? Entonces Jesús lleva su enseñanza cerca de las personas para que entiendan. No es cliché, es principio. Y todo principio que viene de la boca de Jesús es poder implícito. Poder una vez que uno lo declara, una vez que uno lo habla. Porque las declaraciones no son bajo los pensamientos y los criterios de Arnoldo. Esos no son los efectivos. Los criterios, oigan bien, que tienen poder son los de Jesús. Y si yo repito lo que Jesús decía, yo voy a lograr lo que Jesús logró. Y Jesús quería enseñarle a la gente que todo es posible. Esa es la enseñanza de Jesús para ese momento. Y todo es posible con Él. No es que todo es posible por una simple confesión, porque ahí caemos en el mentalismo. No, todo es posible con Él. Con Jesús, todo. Sin Jesús, nada. Es con Él. Es como la gente que dice, tienes que creer. Sí, la gente cree en cualquier cosa. Pero ¿en qué cree? Tiene que tener fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Porque todos de una u otra forma tenemos fe. Y tenemos un arrastre de instinto de fe.
pero ¿en dónde está puesta tu fe? Por eso es que Pablo es certero y específico cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Con Jesús todo se da. Todo es posible con Jesús. Entonces, lo que quería entonces que ustedes observaran en esto que he leído es ese escenario natural y ordinario del mundo de los imposibles. La gente se agolpaba, una gran multitud quería oír la palabra, y esto es muy bueno. ¿Qué les parece a ustedes si en este tiempo donde usted va a llevar la palabra, viene una gran multitud a escuchar la palabra? ¿Cómo se sentiría usted? Y no estamos lejos de eso. La gente está carente, la gente está necesitada, y la gente está esperando que usted le lleve este tipo de mensaje. Y que no es una imposición de la iglesia, no es una imposición ni del mismo Jesús. Es que cuando usted ve la necesidad de la gente, usted sabe que lo único que puede detener una crisis de una persona es hablarle de Jesús, es hablarle de Dios. Porque uno sabe por aquello de ser prudente, por tú sabes, no meterle el evangelio por aquí ni por allá. Uno busca maneras y técnicas y cuestiones, evade hablar el lenguaje del reino y tal y para acá, y la persona no le sucede nada. Pero cuando la persona la confrontamos, cuando hablo de confrontar no es golpearla ni nada de eso, es confrontarla con una verdad divina, y la verdad divina es lo único que puede cambiar a una verdad humana o a una realidad humana. Entonces ahí está el escenario, la gente se agolpaba. Miren, yo no sé cómo interpretarlo o cómo lo van a interpretar ustedes, pero Pablo dice que en los últimos tiempos va a haber comezón de oír la palabra, pero que en medio de todo ese clima y esa necesidad se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia para decir a la gente lo que quieren oír. Y no estamos lejos de escuchar todos los mensajes motivacionales que no son malos, pero que no producen nada, que no transforman a nadie, que imparten un conocimiento, pero que ese conocimiento no le da poder. Y si le da poder, es un poder manipulador sobre otro, pero no le cambia la vida. Es un poder y un conocimiento para decirle a la gente que debe hacer esto, pero ellos no lo hacen como los fariseos. No estoy en contra de los movimientos motivadores, pero yo creo definitivamente que ese no es el camino. Que eso puede ayudar, como cuando, por ejemplo, Betsabé se dio un golpe en una pierna y alguien le dijo, alguien de esos que tienen experiencia, que no son brujos ni nada de eso, sino que creen en los remedios caseros, le dijo, mija, ponte unos pañitos de agua tibia, y después que de agua tibia te pones agua fría, y después te quitas la fría, te pones la caliente. Y así pasó Betsabé 1, 2, 3 noches, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Pero en realidad eso era lo que lo iba a curar. ¿Sabía la magnitud de los daños que tenía? No, hasta que fuimos hacia allá, el doctor que está por allá, el traumatólogo. Y él le dijo, no, pasa esto, y vamos a hacer esto. O sea, él nunca se opuso a decirle que no se ponga, ¿cómo se llama? Trapitos de agua caliente. No, pero él dijo, la raíz de esto es esto, y hay que aplicarle esto para eliminar aquello. Sí me estoy haciendo entender. No es en contra de, es añadir lo profundo para una solución en la fuente y en la raíz de las cosas. Y lo único que lo puede lograr es el evangelio del reino. Déjele dando tanta vuelta a su mensaje. Vaya al grano, vaya directo. Y dígale, mire hermano, lo siento mucho, pero lo único que puede cambiarle su vida, como me la cambió a mí, es el Señor Jesucristo. Ejemplo tiene usted, a menos que no haya pasado nada con usted. ¿Sí? Dice que Jesús vio 2 barcas. Estoy hablando del escenario de la imposibilidad. Y cuando yo leí esto me pregunté, pero bueno, Lucas puede ser muy hábil. Y Lucas puede escribir detalles, pero a veces algunos detalles no son significativos. Pero si aparece en la palabra, algo debe decir. ¿Por qué las 2 barcas? Porque ahora Jesús ya no iba a predicar más en el púlpito, sino que iba a agarrar las barcas para predicar. El púlpito o sea, convertir a las barcas en un púlpito. Posible. Pero detrás de toda iniciativa y de toda mirada que echa Jesús en el entorno, es porque lo que está en el entorno les va a ser útil al entorno, y ya Él lo tiene diseñado para cuando vayan a ver los resultados.
Si yo le quitase el resto de la escritura a este escenario, las barcas no servirían de nada y usted se haría la misma pregunta. ¿Y qué hacen estas dos brujas ahí? Nada. Pero Jesús, y eso se lo va a decir a su gente que tiene al lado, Jesús siempre se anticipa. Dice que los pescadores lavaban sus redes. No sabemos, o sí lo podemos imaginar, el mundo interno de estos pescadores, que no simplemente estaban lavando sus redes porque se terminó la jornada o la faena. Porque cuando usted lee el contexto, el lavar las redes allí significa: hicimos todo lo posible y no dio resultado, me devuelvo para mi casa. Ahora, ese devolverse para la casa, según el contexto o lo que viene después de este texto, usted se da cuenta que cuando ellos regresan a su casa, en el caso que hubiesen regresado, no iban a regresar contentos. Iban a regresar con una frustración. Y las más grandes frustraciones se dan en nuestras vidas cuando nosotros sabemos cuánto valemos, cuántas habilidades manejamos, qué conocimientos tenemos y todo lo que podemos hacer en el mundo humano, en lo que humanamente podemos hacer, y no se da. Y uno dice: pero bueno, soy un tipo chistoso y nadie se ríe de mi chiste. Soy un tipo emblemático y nadie me conoce. Soy un tipo con un conocimiento extraordinario y nadie quiere pagar por mi conocimiento. Y así sucesivamente, y nada se da. Entonces, ¿cómo iban a regresar? Ahora, no era simplemente que iban a lavar las redes. Es que se sobreentiende que lavar las redes en ese momento era decir: se nos cerraron todas las puertas, no pudimos hacer nada con toda la experiencia que tenemos, porque los profesionales de la pesca eran ellos, no Jesús. Bueno, a lo mejor vamos a pensar un poquito más positivo. Bueno, no se pudo hoy, lo intentaremos mañana. Ahora, yo estoy seguro que Jesús te puede evitar otro intento si dejas que Él lo intente por ti. Porque es posible que lo intentes de nuevo y no consigas nada. Y entonces ya sería la frustración elevada al cuadrado. Hermanos queridos, me dan ganas de sentarme para decir esto. Eso es lo que nos quiere evitar Jesús a nosotros. Más confianza en Él, menos frustración en nosotros. Yo siento que eso me quemó por dentro. Más confianza en Él, menos frustración para nosotros. Más confianza en Él, menos desgaste de nosotros, de nuestra vida emocional, porque todo lo queremos resolver porque lo siento, y si no lo siento, y desde adentro, no, anda, calma. Ponle la mano así en el hombro a tu hermano y dile: calma, brother, calma. Oye, este es profético. ¿Quién te dijo a ti que cuando no se te da un negocio? Escúcheme. ¿Quién te dijo a ti que cuando no se te da un negocio es porque el diablo te lo quitó? Cuando no se te da un negocio es porque Dios cerró una puerta porque no te conviene. No es el diablo. El diablo ni siquiera te presenta una opción, porque él no tiene cabeza para eso. Y me gusta más el segundo servicio. O sea, la libertad que yo tengo para ministrar, porque eso es lo que queremos con un solo servicio. Uno está limitado en el primero. Hay que terminar. Y las danzas, ellas danzan en 45. No, son los discos pequeños de 45 revoluciones por minuto, ¿no era qué? Algo así, yo no recuerdo bien. Pero yo lo único que sé es que el de 45 giraba más rápido.
Si usted ponía un long play en 45, decía, hay que tener cuidado con las mujeres, ¿oyeron? Porque si no le conozca las revoluciones correctas, cuidado, pues. Y tengan con los hombres, por favor. Cuidado con los hombres, que les hace daño ponerlos en 45. Ay, hermano, yo tengo ganas de irme ya. Los pescadores lavaban sus redes. Qué bueno dejar todo limpio, pero qué malo dejar todo limpio con la sensación de que no lograste nada. ¿Qué les parece, joven? Dejamos todo limpio, pero no lograste nada. ¿Dónde está la satisfacción? Ni siquiera está en el logro, está en el esfuerzo. Ay, Dios, eso es lo que yo quiero, así, que se mueva esto así, que Dios me esté moviendo para tirar palabras así como flechas. Y flechas que no están envenenadas, por cierto. Yo sé que duro más tiempo predicando con ustedes. Yo siempre lo he dicho, que ustedes son los que saben. Y cuando ellos están lavando las redes en ese escenario de lo imposible, porque los pescadores se fueron a su casa con un sinsabor, una cosa horrible. Se hubieran ido a su casa, pero antes de que se acabara el asunto, ahora vuelva a tocar hacia su hermano. Todavía no está dicha la última palabra. No te muevas, no te muevas, dile, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no. Aguántate, aguántate. Y aguántate, porque Jesús va a terminar de hablar con las multitudes. ¡Ey! Jesús va a terminar de hablar con las multitudes. ¡Ay! Y te va a dedicar tiempo a ti. Ven acá, mi hijo. Vamos, vamos. Ya hablé con todos. Ahora te toca a ti. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Ya enseñé de manera general, pero ahora voy contigo. Tengo un interés especial contigo. Y dice, Jesús terminó de hablar. Y en el momento que termina de hablar, Jesús les dice, boga mar adentro. ¿No sabía Jesús la frustración que tenía? Si de eso vivían. Ve a lo profundo. Ya está bueno de estar en la superficie, en la orilla. Mira, tanto entrenarte para que te mueras ahí en la orilla. Tanto entrenarte en una escuela de ministerio para que te encierres ahora en tu casa. ¿Sabe? Tú no costaste tiempo, dinero. Nosotros invertimos en ti. Y si no es dinero, y perdone que no suene arrogancia, ¿sabes cuánto vale mi tiempo invertido en ti? ¿Sabes cuánto vale el tiempo que yo le dedico a mis discípulos en mi casa cada 15 días? A Hernán. Para que después te vengas a morir en la orilla. Como un cristiano común, como se mueren todos. Por favor. Dile, antes que te vayas, antes de que salgas corriendo, escucha a Jesús, porque ahora va a hablar contigo personalmente. Wow, 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 wow. Póngase la mano y diga, va a hablar conmigo personalmente, conmigo. ¡Ay, qué privilegio! No importa lo que me vaya a decir, no importa si me va a señalar, no importa si me va a regañar, no importa si me va a exhortar, pero me va a dedicar tiempo a mí. Y eso es lo que estamos buscando, que Él nos dedique tiempo a nosotros. Tanto nadar para morir en la orilla. Boga mar adentro y lanza las redes. Claro, en un mundo de lo imposible usted es capaz, mire, yo estoy diciendo todo esto, y en el mundo de lo imposible siempre va a haber una respuesta como esta. Ya lo intentamos. Ya lo hice una vez y es lo mismo, nada cambia. La respuesta de Pedro,
Hermano querido, como diciéndole a Jesús, aquí quien sabe de pesca soy yo. Si nosotros no pescamos es porque no se dieron las condiciones. Y aquí quien sabe del asunto soy yo. Jesús, miren, a veces no se lo decimos con nuestra boca, pero se lo decimos con nuestras actitudes. Cuando pasamos por encima de los principios, las promesas, los pactos de Dios con su palabra y empezamos a inventar, le estamos diciendo a Jesús, mira, Jesús, zapatero a su zapato. Métete tú en lo tuyo, pero en lo mío no te metas, que lo mío lo resuelvo yo. Eso se llama autosuficiencia. Y Pedro le dijo, no es posible. Estuvimos todas las noches, mira Jesús, no fue que tiramos un hilito allí, una carnadita allí, no fue que lo intentamos y no nos vamos, no. Estamos muy animados, Jesús. Estábamos tan animados de que algo grande iba a pasar y no pasó nada. Tu problema, y perdona que les tutee, pero tu problema no eres tú, es tu actitud. El problema no son los demás. ¿Hasta cuánto te lo va a decir el Señor? El problema no son los demás, eres tú. Mírate al espejo, mírate con la palabra. No esperes buscar en los demás los errores que cometes tú, que cometo yo. Cambia de actitud y verás. Pedro pudo haberle dicho a Jesús, no, mañana lo hago. Yo te voy a tomar la palabra, Carmen Beatriz, pero no, ya no, yo ahorita lo que quiero es descansar. Mañana, ¿ves que mañana va a surtir el mismo efecto? Sí, Luis, no va a surtir el mismo efecto. Porque la obediencia no tiene que ver solo con cumplir cuando tú quieras cumplir. Tiene que cumplir en la inmediatez de la orden que Dios da. Y no es que Dios diga, o es hoy o no es nada, no. Es que uno sabe que la esencia de la obediencia no es mirar para atrás y después te sigo. No, es de inmediato. Y vamos a ver los resultados. Y los vamos a ver. Entonces, la pesca no fue posible. Estamos en una misión imposible pescar, ya los hemos intentado. Nosotros conocemos todos los trucos de la pesca, todos. Así que podemos esperar hasta mañana. Y es allí donde cambia el escenario. Yo sé que Dios respeta nuestro libre albedrío. Algunos se han atrevido a decir que ya no tenemos ni libre albedrío. Pero la experiencia me enseña a mí, en lo que yo he visto en mucha gente, de que si no tienen libre albedrío, tienen un síndrome que se llama el medalaganismo. Si usted me pide que lo repita, es difícil. Lo logré. Es allí donde saltamos, donde saltamos directamente en medio de la actitud. Tu actitud te puede detener. Pero sabes una cosa, aunque tú con tu actitud quieras ponerle tropiezos a Dios, Dios te va a hacer añicos tu pobre actitud. Porque cuando Dios se empeña con alguien, o lo enamora, porque hay algunos que ni siquiera se dejan enamorar, o lo mete a prisión. Aquí te vas a quedar conmigo. Yo recuerdo esa anécdota que cuenta Bexabé, que a uno le dan ganas de reír por días, por semanas y por años. Nosotros estábamos pasando por un momento de muchas decisiones en nuestras vidas, no matrimoniales, sino como ministro en nuestra ubicación en las naciones. Y sucedió en nuestra vida un hecho que nos sentimos como frustrados, tristes, y no hallábamos cómo explicarlo, de verdad. Yo no tenía explicación,
ni tenía palabras en mi lenguaje. O sea, yo no lo podía especificar. Yo sabía que había pasado algo, que yo me sentía mal, es más, me sentía hasta culpable, pero que si Dios lo permitió, lo permitió. Y Betsabé le dijo al Señor: yo quiero que tú me expliques por qué esto. Y se lo dijo brava. Y el Señor le dijo: mira, mija, ¿sabe cómo es la cosa? Primero, yo no te tengo que estar dando explicaciones a ti. Segundo, no te voy a dar explicaciones porque tú estás demasiado brava y no me vas a entender. Tercero, cuando cambies de actitud, hablamos. Y yo recuerdo que Betsabé ilustró todo eso con esto. A mí me parece que Dios nos sentó en el rincón con la cara a la pared, castigado, con orejas de burro puesto allí. Que Dios nos dejó en el pasillo de esa manera. Y a mí nunca se me olvidó eso. ¿Sabe por qué? Porque es difícil resistir a Dios. ¿Me están escuchando? Yo sé que está golpeando tu corazón, yo lo sé. Pero si esta palabra no golpea tu corazón, te van a golpear tus sentimientos, te van a golpear tus actitudes y te van a dañar. Es mejor que pases un mal momento y amargo con esta palabra que te está llegando al corazón, que viene de Dios mismo. Que tragues duro hoy a no tener boca, ni esófago, ni estómago, ni tráquea para tragar. Está duro esto. Está duro esto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, por allá habíamos quedado, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Al menos que te quede eso. Sí, a menos que te quede eso. No tengo ni nada aquí. En tu palabra voy a echar la red. Porque en este caso, nuestras actitudes no van a detener a la palabra. ¿Sabe? Tu actitud no va a detener la acción de Dios jamás. Bueno, a ver, que eso se va a convertir en un billetico de 20,000. ¿Dónde estaba con Moisés? Boga mar adentro. Hemos estado toda la noche pescando. Bueno, la voy a lanzar porque tú lo dices. Es mejor creerle a Dios de esa manera porque Él lo dijo que quedarse como un querre encerrado en una mala actitud. Bueno, si tú lo dices, porque tu palabra lo dice. Es la palabra que está por encima de la actitud. Es más, la palabra está por encima de la experiencia. A Dios no le vamos a dar lecciones. Olvidémonos de eso. A Dios no le vamos a dar lecciones. Y si esto suena fuerte, pues que suene fuerte. A Dios no le vamos a dar lecciones. A Dios no le vamos a decir cómo es que se bate el chocolate y por dónde le entra el agua al coco. A Dios no le vamos a decir. Dios sabe que el problema no es Él, el problema somos nosotros. Dios lo sabe. Bueno, vaya a lanzar tu palabra. En tu palabra, por tu palabra. Es más, mira, Lucas, yo creo que maneja la intención de la declaración de Pedro, que no pone palabra con P mayúscula. Porque está hablando Jesús, es la palabra de Dios, es el logo divino. ¿No conocía el griego Lucas? Sí lo conocía. Él sabe que cuando se trata de palabra de Jesús y palabra de Dios es con P mayúscula. Él pone P minúscula. Porque se nota quizás la respuesta
de una persona que ha recibido un golpe de frustración, de inconformidad, y suelta allí. Pero es preferible soltar la palabra que irse a dormir. Es preferible soltar la palabra, decirle, bueno, lo voy a soltar. Bueno, por lo visto, lo siguiente a esto, después que yo lo lavaba las redes, era irme a acostar. Uno escoge, o te acuestas o lanza la palabra. Uno lo escoge. Yo escogería lanzar la palabra aún con sueño. Yo escogería lanzar la palabra aún con mi frustración. Yo escogería lanzar la palabra aún con mis malos sentimientos. Yo escogería lanzar la palabra aún si lo he intentado 20,000 veces, porque eso no me va a seguir frustrando a mí. Porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se da cuenta? Porque Lucas dice que Jesús vio 2 barcas. Porque Jesús se adelantó. Jesús sabe cuál es el resultado de esa actitud. Él sabe cuál es el resultado del que suelta la palabra. Él lo sabe. Él lo sabe. Ya te dije en el principio, mientras tú vas, ya fue. Y te vas a asombrar porque todo está listo. Y tú maquinando allí, cuando llegue, ya voy a hacer esto y voy a decirlo. Todo está listo. ¿Sabe? Jesús sabía que en una barca no cabería o no cabía la gran cantidad de peces que habían en el lugar indicado por él. Hay detalles. Dios está pendiente de todos los detalles. ¿Y por qué compré esto de más? Algunas veces no es por acumular. Espérate, mi bracho, Rosiri, espérense. Nunca lo que sobra de parte de Dios es para botarlo. Eso tendrá su tiempo. Calma y esperen. Porque Jesús nunca vio barcas vacías. Jesús vio barcas llenas de peces. Y para que tengan una idea de que siempre es así, cuando resucitó, hizo lo mismo. Lo repitió. Las redes se rompían. Ahora, y aquí voy a cerrar esto. Tal parece que en Él todo es posible. Y quizás exageramos un poco ilustrando las maravillas de Jesús. Yo creo en los milagros de Jesús, pero siempre voy a entender, según lo que dice allí, que detrás de todo milagro hay que preguntarse un para qué. No solo cuando te sucede lo malo, que uno le dice no pregunte por qué, sino para qué. Bueno, cuando te suceda lo bueno y te sucede un milagro, pregúntale ¿para qué? ¿Para qué me multiplicó el dinero? Yo sé que tú lo quieres para disfrutarlo. Cuando Dios te hace un milagro que te vuelve a la vida, que todo el mundo ha dicho que te vas a morir, que te vas a morir en una mesa de operaciones. Yo me iba a morir en una mesa de operaciones. Y cuando la anestesióloga me preguntó, ¿y usted no vio nada por ahí en el camino? Le dije, mire, tenga la seguridad de que si hubiese visto algo en el camino, allá me quedo. Pero no terminó todo ahí. Le dije, pero estoy aquí y estoy vivo y sin ninguna secuela de lo que ustedes pensaron que me iba a suceder. Porque yo no voy a morir cuando la ciencia diga. Yo voy a morir
el día que yo le cumpla a Dios con la misión. Los milagros, hermanos queridos, y siento terminar ya con esto, no son un regalo de Dios. Para el creyente no son un regalo. Para el creyente tiene que ser una demanda. Para que nosotros abramos los ojos y le digamos, ¿para qué? Diga, ¿para qué? Para que seáis pescadores de hombres. Lo demás, mi amado hermano, no tiene sentido. Y si tengo que decirlo, los 365 días del año, lo demás no tiene sentido, lo diré. Lo demás no tiene sentido. El milagro en nuestras vidas, primero el milagro de la salvación, ese milagro se produce en nosotros para nosotros hacer lo que le dijo el Señor al cojo de la hermosa: ve y cuéntale a los demás lo que yo he hecho contigo. Y eso tiene que suceder en todos nosotros. Te sanó de una enfermedad para que vaya y hagas discípulos. Te sacó de la ruina, te dio mucho dinero. No es simplemente para que seas un patrocinante, es para que tú también vayas y anuncies el reino. No hay otra cosa. Si usted encuentra otra cosa, me lo hace saber para yo salir de mi ignorancia y lo aprenderé. Pero no hay otra cosa. El milagro está en nuestras vidas, no para estar allí sentados. El milagro viene a nuestra vida y aunque no lo pensemos así, es para sacarnos del confort. Si te di unas nuevas piernas, no es para que te sientes y se te hinchen aquí. Te di unas nuevas piernas. Rompí, te sané de tu esclerosis. Esclerosis múltiple. Te sané los huesos. Te liberé de la mente. Te puse un corazón nuevo. Te di dentadura nueva, pero no es para comer solamente. Lo que yo haya hecho contigo, dice el Señor, no es solamente para tu disfrute y para tu goce, o para tu gozo, o goce y disfrute. Es para que abras los ojos a la misión. Lo que he hecho contigo es para que sigas abriendo los ojos a la misión que yo te he encargado desde hace muchos años, a ti y a tu familia. Hermano querido, cuando tú descubres el para qué, dejas de estar tan conforme allí sentado y deja de ser simplemente una pieza de un sistema. Comer, dormir, trabajar, y vuelve el perro arrepentido a lo mismo. Comer, dormir, trabajar, besito a la mamá, besito al papá, besito a los hijos, va la rutina. No, chico, si estás en eso, tienes que despertar a tu misión. Ya está bueno, ya está bueno. Miren, si tu fin es hacer dinero, yo tengo que repetirlo, porque algunos están desenfocados. Y va a llegar un momento que el llamado al ministerio va a ser mucho mayor que tus mismas aspiraciones. ¿Acaso que yo no tenía aspiración de ser ingeniero? ¿Acaso que yo no tenía aspiración de ser astronauta? ¿Sabes? Yo hubiese sido un tremendo astronauta, ¿viste? ¿Acaso que yo no tenía intención, ni soy músico, y quería ser un académico, un clasista de la música? Yo también quería. Yo quería ser el mejor futbolista de Venezuela, aunque ahorita estoy cerca. Pasa que me falta energía. Pero escuche, hermano, no se trata de que tú no aspires. Es que lleguen algunos de nosotros que nuestras aspiraciones humanas, profesionales, se tienen que subordinar al llamado de Dios.
¿Sabe por qué? Porque no eres tú. Es la gente que te voy a dar a cuidar. Es la gente que te di a cuidar. Ellos son primero que tú y que tus aspiraciones. ¿Para qué? ¿Sabes para qué estás aquí? Para que te sumes a un grupo de evangelización. ¿Sabes para qué estás aquí? Aquí, al menos en esta casa. Para que te sumes a un grupo celular. Y para que tú hagas también discípulos. Después que hagas discípulos, después que cumplas con Dios, no tengas miedo. Y no te desesperes, porque Él te hace rico. Y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Yo tengo 40 años sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios. Dependiendo de Dios. Y un día yo le dije, a los 19 años, le dije, yo quiero servirte. Y a mí nunca me ha faltado nada. Usted sabe por qué algunos no crecen. Usted sabe por qué algunos no echan para adelante. Porque no entienden. Escuche bien y discierna bien esto. Que Dios los trajo a Genezaret no para ser dirigidos, sino para dirigir. Que Dios los trajo a Genezaret no para que lo liderizaran, aunque siempre va a haber una influencia. Es llevarlo al nivel donde ellos, ustedes, lidericen a otros. Por eso muchos se quedan a mitad de camino, porque están esperando que los arreen. Y el golpecito aquí atrás, como los beisbolistas. ¡Esa! Ya a veces se vuelve hasta estupidez. Estarle, se vuelve hasta como una estupidez. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que tú no estás para que te den golpecitos en la espalda. ¿Y cómo estás, hermano? Querido, ¿cómo va el llamamiento? ¿Cómo va esto? No, tú no estás para eso ya. Tú estás para que se lo hagas a otros. Eso se llama crecer. Y si estás aquí, en esta casa, perteneces a esta casa, amas la visión, tú tienes que enrolarte en los grupos de evangelización, en tu zona, en tu célula, como lo están haciendo con las estrategias.